El proceso cíclico de la figura consiste de los siguientes procesos. De A a B, compresión isotérmica. De B a C, expansión isobárica. De C a A, obedece la relación presión igual a 3 veces el volumen elevado a 1.6, donde P está en kilopascales y B en metros cúbicos, siendo que el calor específico a volumen constante es igual a 3 medios de R, siendo R la constante universal de los gases. Calor específico a presión constante 5 medios de R. P sub 0 igual a 0,01 metros cúbicos. P sub 0 igual a 160 kilopascales. Calcular. Inciso A, el calor añadido y rechazado. Inciso B, el trabajo neto. Solución. El calor añadido al sistema es el siguiente. Calor añadido es igual al calor que se añade en el proceso BC. Démonos cuenta que en este proceso se añade calor porque es un proceso de expansión. Bien, entonces esta ecuación nos dice que es igual al número de moles multiplicado por la constante, el calor específico a presión constante y multiplicado por la diferencia de temperaturas, vale decir temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? En este caso la temperatura final sería al estado al que estamos llegando, el estado C, y la temperatura inicial sería el estado de donde estamos partiendo, ¿no? Que sería el estado B, por eso T sub B. Muy bien, entonces para poder determinar el calor con esta ecuación necesitamos saber a qué es igual las temperaturas T sub C y T sub B, para lo cual vamos a hallar las variables termodinámicas con la siguiente tabla. Bien, entonces tenemos esta tabla donde en la primera columna tenemos los estados, ¿no? El estado A, el estado B y el estado C. En la segunda columna anotaremos los volúmenes, en la tercera las presiones y en la cuarta las temperaturas de cada uno de esos estados. Bien, entonces del gráfico podemos sacar los siguientes datos. Para el estado A tenemos un volumen, fíjense que aquí es el estado A, tenemos un volumen de 3 veces P sub 0. La presión del estado A no tenemos de dato, por lo tanto lo dejamos vacío. La temperatura tampoco tenemos dato, por lo tanto vacío. Para el estado B tenemos un volumen de B sub 0, anotamos B sub 0, una presión de P sub 0 y una temperatura que no tenemos de dato. Para el estado C tenemos un volumen de 5 veces B sub 0, una presión de P sub 0, ¿no? Debido a que es un proceso isobárico de B a C. Y la temperatura para el estado C tampoco tenemos de dato. Bien, entonces nuestro primer trabajo será hallar estas variables termodinámicas que nos faltan. Entonces, para el estado B y C, fíjense que nosotros ya tenemos los datos de volúmenes y presión, ¿no? Por lo tanto, al tratarse de un gas ideal, ¿no? Recuerden que este ciclo está siguiendo un gas ideal, ¿no? Entonces, aplicamos la ecuación de estado. Entonces, de la ecuación de estado podemos despejar nosotros lo que es la temperatura, que va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la constante universal. Por lo tanto, la temperatura en el estado B será igual a la presión en el estado B. Entonces, la presión en el estado B es P sub 0 multiplicado por el volumen en el estado B, que es P sub 0, dividido entre esas dos constantes. Para la temperatura en C, por lo tanto ya tendríamos, ¿no? Aquí la temperatura en B ya lo definimos. Para la temperatura en C, lo propio. La presión en el estado C es P sub 0. El volumen en el estado C será 5 veces P sub 0. Ahí está, 5 veces P sub 0 dividido entre las dos constantes. Por lo tanto, ya tenemos la temperatura en C. Bien, ahora, para el estado A, fíjense que solo tenemos un dato. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los otros dos datos? Debemos fijarnos en el gráfico y ver
los tipos de proceso, ¿no? Por ejemplo, para el estado A, nosotros sabemos que el proceso que sigue de A a B es un proceso isotérmico. Eso me dice el problema, ¿no? Entonces, al ser un proceso isotérmico, las temperaturas del estado A y del estado B serán iguales. Por lo tanto, la temperatura en A será igual a la temperatura en B. Por lo tanto, ya tenemos la temperatura en A. Entonces, al tener volumen y temperatura, otra vez de la ecuación de estado, yo ya puedo determinar la presión en A. La presión en A será el número de moles por el constante universal por la temperatura en A. Recuerden que la temperatura en A es la misma que de B, lo reemplazamos, dividido entre el volumen en A. El volumen en A es 3 veces B sub 0. Listo, lo que me da que la presión en A es igual a 1/3 de P sub 0. Con eso hemos determinado todas las variables termodinámicas. Bien, entonces aquí ya tenemos la tablita ya llena con todos los datos que ya hemos obtenido. Bien, ahora sí, procedemos a calcular lo que es el calor añadido. Bien, entonces, el calor añadido será el número de moles multiplicado por el calor específico a presión constante, la temperatura en C menos la temperatura en B, ¿no? Bien, entonces reemplazamos los datos que ya tenemos. El calor específico a presión constante, el problema me dice que es 5 medios de R, multiplicado por la temperatura en C. La temperatura en el estado C es 5 veces P sub 0 por B sub 0, ¿no? Aquí está, aquí lo anoto. Menos la temperatura en B. La temperatura en B será P sub 0 por B sub 0 dividido entre R. Listo. Fíjense que de aquí, tanto el número de moles como la constante se me van a simplificar, ¿no? Entonces, dándome una expresión del calor que es igual a 10 veces P sub 0 por P sub 0. Reemplazando los datos que ya tenemos, esto será igual a 10 multiplicado por la presión P sub 0, recordemos que era 160 kilopascales. Y P sub 0 era 0,01 metros cúbicos. Entonces, finalmente yo obtengo un resultado de calor añadido igual a 16 kilojoules. Bien, ahora vamos con el calor rechazado. Bien, aquí del gráfico, a ver, permítame colocar la pluma. Ya. Entonces, ¿en qué procesos vamos a tener calor rechazado? Vamos a tener calor rechazado en los procesos donde existe una pérdida de presión o en procesos donde son procesos de compresión. Ejemplo, el proceso de CAA es un proceso de compresión. ¿Por qué? Porque está yendo de un volumen mayor a un volumen menor, ¿no? Va en ese sentido, de derecha a izquierda. Entonces, en este estado o en este proceso habrá calor rechazado. Otro proceso en el cual podemos evidenciar que es de compresión es el proceso de A a B, ¿no? Está yendo de 3 veces el volumen B sub 0 a el volumen a una vez el volumen B sub 0, ¿no? Por lo tanto, aquí también existe calor rechazado. ¿Ya? Entonces, el calor rechazado total será la suma de esos dos calores, ¿no? Será entonces igual al calor en el proceso de CAA más el calor en el proceso de A a B. Entonces, nos queda determinar a qué son iguales estos dos calores, ¿no? Bien, entonces, el calor a B será igual al número de moles por la constante universal, por la temperatura, por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación es netamente para procesos isotérmicos. Recuerden que el proceso de A a B es un proceso isotérmico, ¿ya? Entonces, de la primera ley, nosotros sabemos que la variación de energía es igual al calor menos el trabajo, ¿verdad? Para un proceso isotérmico, la variación de energía es cero, porque la variación de energía depende de la variación de temperatura. Entonces, al ser un proceso a temperatura constante, esa variación de temperatura es igual a cero.
Entonces, ¿de dónde obtenemos la relación de que el calor es igual al trabajo para un proceso isotérmico? Vuelvo a repetir. Entonces, el trabajo para un proceso isotérmico es precisamente esta expresión que ven acá. Nos recordemos que el trabajo, por definición, es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, si ustedes de la ecuación de estado despejan la presión, ¿no? Entonces lo ponen en función de la temperatura y el volumen. Entonces, poniéndolo en función de esos parámetros, les va a dar lo siguiente. La presión es NR T dividido entre B. Entonces lo reemplazan en la integral y les va a salir esta expresión que ven acá, ¿no? Entonces de ahí esa ecuación. Bien, voy a borrar eso. Muy bien, entonces de esa manera determinamos el calor de A en el proceso isotérmico, ¿no? De AB. Bien, ahora simplemente quiero reemplazar los datos que ya tenemos, ¿no? Número de moles constante universal lo dejamos ahí porque no tenemos de dato. La temperatura puede ser tanto del punto A o del punto B o del estado B, ¿no? No interesa porque son iguales. Entonces lo reemplazamos. Pues va a ser P sub 0, B sub 0 sobre NR multiplicado por el logaritmo neperiano de el volumen final, en este caso sería el estado B al que estamos llegando, dividido entre el volumen inicial, el estado A, ¿no? Esos volúmenes ya lo conocemos de la tabla, es B sub 0 dividido entre 3 veces B sub 0, lo cual me da un resultado de menos P sub 0, B sub 0, logaritmo neperiano de 3, ¿no? Aquí se aplicó una propiedad de los logaritmos, donde es el denominador 3 sube arriba como numerador, pero elevado a la menos 1, ¿no? Ese menos 1 viene a multiplicar y de ahí el signo negativo. Bien, entonces finalmente reemplazando los datos que ya tenemos, el calor en el proceso isotérmico de AB es menos 1,76 kilojoules. Cabe recalcar aquí que no, en la vida real o en nuestro entorno no existe calores de valores negativos, siempre son positivos. Este negativo tiene una interpretación más que todo física de que el sistema está rechazando calor. Eso me indica el signo negativo. Bien, entonces proseguimos con el calor rechazado en el proceso de CA. En este caso, este es un proceso especial. ¿Por qué? Porque no es ni un proceso isobárico, ni un isotérmico, tampoco es adiabático y tampoco es isócoro, ¿no? Entonces, este es un proceso especial. Por lo que, para hallar el calor se debe seguir con la primera o con la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, como ya habíamos visto, la primera ley es variación de energía interna igual a calor menos trabajo. De aquí, para hallar el calor, nosotros necesitamos despejarlo y esto nos dará que es igual a la variación de energía interna más el trabajo, ¿no? Eso es lo que se encuentra acá. Bien, entonces determinamos la variación de energía interna. Como les había dicho, la variación de la energía interna depende de la variación de temperatura, ¿no? Entonces, para el cálculo de la variación de energía interna siempre es esta ecuación. Independientemente del proceso que se esté siguiendo, la variación de energía interna será número de moles, calor específico a volumen constante. ¿Ya? Esto es independientemente del proceso, vuelvo a repetir, por la diferencia de temperaturas, ¿no? Temperatura final, que sería A, menos la temperatura inicial, que sería C. Bien, entonces, a eso le tenemos que sumar el trabajo, ¿no? En ese mismo proceso de CA. El trabajo, por definición, es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Bien, ahora vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. En este caso, C sub B, que es el calor específico a volumen constante, tenemos de dato, nos dice que es 3 medios de R. La temperatura A de la tabla sacamos que es P sub 0, B sub 0 sobre R, menos la temperatura en C, como podemos ver aquí, es 5 veces P sub 0, B sub 0 sobre NR, más aquí
En el problema nos decía en el enunciado que la presión para el proceso de CAA, ¿no? Obedece la siguiente ecuación, que la presión es igual a 3 veces el volumen elevado a la 1.6, ¿no? Bien, entonces, este valor, fíjense que la presión en esta integral no es constante, ¿no? Va variando según esta ecuación. Entonces, tenemos que reemplazar este valor de presión en nuestra expresión de acá. Bien, entonces emplazando tenemos lo siguiente. La integral de 3 veces el volumen elevado a la 0.6 por el diferencial de volumen. Esto evaluado entre sus límites inferior y superior, ¿no? Donde el límite inferior va a ser el volumen inicial, en este caso P sub C, hasta el límite inferior. En este caso, el volumen en A, ¿no? Sub A. Bien, entonces, permítame borrar un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, reduciendo esta ecuación de acá, tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense que de aquí el número de moles con la constante se simplifican y la multiplicación de todo esto me sale que es menos 6 veces P sub 0, P sub 0. ¿Listo? Bien, esta integral es ya conocida, ¿no? Simplemente aquí ya está evaluado entre el límite superior e inferior, ¿no? Lo cual, reemplazando los datos, yo tengo que el calor rechazado en el proceso de CAA me da igual a menos 9,6 kilojoules. Bien, entonces, el calor rechazado total, como hemos visto acá, será la suma, ¿no? Entonces, reemplazando los datos que ya hemos hallado, el calor rechazado total será el calor de AB menos 1,76, ahí está, más el calor de CAA menos 9,6 kilojoules, dándome un total de menos 11,36 kilojoules de calor rechazado. Bien, entonces con lo que hemos terminado de responder el inciso A. Vamos por el inciso B ahora. El inciso B me pide el trabajo neto, ¿no? Entonces, el trabajo neto lo calculamos con la siguiente ecuación. Me dice que el trabajo neto es igual al calor añadido al sistema menos el calor que sale del sistema, ¿no? El calor rechazado en este caso. Esta es una ecuación que ya está definida, ¿no? Esto viene del concepto de la segunda ley. Y de aquí también se deriva lo que es el rendimiento del ciclo. Ya, pero para nuestro caso solo nos interesa saber el trabajo neto. Bien, entonces, el trabajo neto, como ya hemos calculado antes, el calor añadido es 16 kilojoules menos el calor rechazado que lo acabamos de calcular es 11,36 kilojoules. Entonces, la suma de eso me da que un trabajo neto de 4,64 kilojoules. Muy bien, espero que les haya ayudado. Hasta una próxima oportunidad.